Pero bueno, vamos a ir seguimos con... Exactamente. Una siguiente sección que es la columna, nada menos, de nuestro querido Pablo de Hay que dejar de robar con piña por 2 años. ¿Nos escuchás ahí, Pablo? Hola, ¿qué tal? Sí, los escucho. Ahí está, perfecto. Gracias por atendernos y por hacer nuevamente tu columna, porque justamente la idea, ¿no?, es tratar con Pablo algunos, ¿cómo decir?, artículos y de construir y rebatir algunos argumentos típicos que maneja a veces la derecha sobre algunos temas delicados, ¿no? Tal vez sobre el populismo, la dictadura, etcétera. ¿Me lo dije bien? Así es. Perfecto. ¿Y qué nos traes esta vez, Pablo? Bien, el siguiente comentario viene a partir de lo que fueron las declaraciones del diputado Massot, ¿no?, en una entrevista con el diario Clarín el pasado 21 de enero, ¿no? En esta nota, ¿no?, Massot pasó a tomar notoriedad por justamente sus otras declaraciones que tuvieron lugar durante las sesiones de la reforma previsional, ¿no?, este ajuste a los jubilados. Bien, en esta nota, ¿no?, Nicolás Massot, un católico nacionalista, parte de este gobierno, afirmaba que con los años 70 hay que hacer como en Sudáfrica y llamar a la reconciliación. Exactamente. Recordemos, bien, entre paréntesis, que habíamos tocado este tema, ¿no? Con también, como ayer me parece que te había dicho, hace un par de semanas, con Matías Cerezo, que es un integrante del Haroldo Conti, el docente de la UNTREF, que también nos ayuda un poco a hablar de por qué no hay que idealizar el modelo sudafricano, ¿no es cierto? Un artículo que él había escrito, pero ahora es interesante ver el otro lado, de cómo se ve esto desde el lado de la dictadura argentina, ¿no? Que me parece que un poco va por ahí. Exactamente. Acá la idea no es hacer un análisis tanto del apartheid, claro, que también fue un desastre para Sudáfrica, y no solo para Sudáfrica, sino para la región, ya que Sudáfrica fue como el polo del cual se irradió esa ideología al resto de las ex colonias imperialistas. Bien, pero llevándolo más al tema de Argentina, ¿no?, acá vemos una vez más un intento, ¿no?, de la línea oficialista de hacer esto de borrón y cuenta nueva, no esto de olvidar, no de perdonar, entre comillas, lo que ocurrió acá durante la última dictadura cívico-militar. Bien, sí. En esta entrevista que le hace el diario Clarín a Massot, justamente él habla de que es imposible avanzar, ¿no?, seguir adelante con el país si seguimos perdiendo el tiempo con esto, entre comillas, ¿no? Como siempre está esta línea de el negocio de los derechos humanos, de la idea de sacar rédito de esto, cuando justamente de lo que se trató, ¿no?, todo este tiempo, o al menos en lo que habían sido los 12 años de gobierno del kirchnerismo, fue justamente de atacar a aquellos que sacaron rédito de la dictadura. Nosotros, los historiadores, en general hablamos justamente de una dictadura cívico-militar. Y esto tiene mucho que ver con las declaraciones de Massot. ¿Por qué? Porque no consideramos que el ejército haya actuado solo, como una corporación cerrada, sin ningún lazo que lo atara al resto de la sociedad. Justamente, la última dictadura cívico-militar fue una dictadura en bloque que reunió a militares, empresarios, tecnócratas y a los medios de comunicación. No podemos creer que, por ejemplo, no hubo cómplices en la sociedad civil. Sí, los hubo, y sobre todo tuvieron que ver con el sector más rico de la población. Y sobre todo, sin ir más lejos, el propio Massot. No sé si vas a ir por ahí también, pero... También vamos a ir por ahí. Está bien, entonces no me adelanto. Ya llegamos. Bien, justamente no hay que recordar que todo gobierno represor va de la mano justamente con un plan económico. De la misma forma que esos planes económicos no se pueden sostener sin represión. Como puede pasar ahora en la actualidad, no podemos no pensar en el ajuste de los jubilados que se hizo en diciembre sin ver
esa postal, ¿no?, del Congreso militarizado, de las fuerzas de seguridad reprimiendo a mansalva. De la misma manera pasó en los 70. Con la última dictadura cívico-militar, lo que hubo fue la aplicación de un plan de shock, un plan de ajuste neoliberal, ¿no?, cuyo mayor arquitecto fue Martínez de Hoz, que no podía actuar, no podía ajustar sin justamente lo que iba a ser la política represiva de Videla. Bien, ¿por qué no podemos hacer borrón y cuenta nueva? ¿Por qué es tan importante mantener memoria? ¿No? Porque, al igual que, no como sucede en Sudáfrica, como sucedió en la Alemania nazi, lo que acá hubo fue terrorismo de Estado, y son crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Bien, el gobierno justamente violó todo contrato social y montó una estructura de campos de concentración para desaparecer a 30.000 compañeros y torturar a otros 100.000, según otros cálculos. Bien, cuando el Estado mismo realiza una política de exterminio a un sector de la población, no puede haber reconciliación, no puede haber perdón. El gran tema es que fue necesario para que ciertos grupos hagan negocios en los 70. Y muchas de las personas, y muchos de los hijos de esas personas, son apellidos conocidos. No hay que olvidar, por ejemplo, que durante la última dictadura se estatizó una porción de la deuda de los Macri, en esa política que realizó Cavallo como presidente del Banco Central, ¿no? Y así con montones de los apellidos más conocidos. Claro, al final lo único que estatizó la dictadura fue la deuda, ¿no? Sí. La deuda privada, claro, pasó a el Estado, en lo que fue una estafa al Estado, realizada adrede, ¿no? Porque Cavallo hablaba del rescate necesario, ¿no?, a nuestros empresarios argentinos. Empresarios que se estaban beneficiando porque el exterminio y la persecución a los organismos gremiales y a la mayoría de los trabajadores les permitía llevar adelante la explotación cada vez más violenta del asalariado. Acá el gran tema es que esto necesitó no solamente la represión, sino también del encubrimiento. Es sabido, ¿no?, que los grandes grupos mediáticos apoyaban a la dictadura. Basta con ver las tapas de los diarios Clarín y La Nación el día en que asume la Junta de Gobierno. También es por todo conocido justamente la expropiación de papel prensa que pasó a el grupo Clarín gracias a la dictadura. Pero en un episodio un poco menos conocido podemos encontrar a quien fue justamente el tío de Nicolás Massot. Vicente Massot es el único periodista que fue procesado por crímenes de lesa humanidad. Massot es dueño justamente del periódico La Nueva Provincia y como tal estuvo acusado, ¿no?, por encubrimiento de desapariciones de personas, claro, durante los 70. Recordemos Diario de Bahía Blanca, ¿no es cierto? Exactamente. Este diario de Bahía Blanca que, por ejemplo, caratulaba desapariciones y asesinatos cometidos por los grupos de tareas como enfrentamientos entre miembros de las organizaciones armadas y militares, ¿no? Entonces, de esta manera, justamente lo que se presentaba era la idea de que, claro, no estaba este demonio de la subversión, este ataque de la guerrilla despiadada, de los subversivos que había que erradicar, y que por lo tanto era lícito justamente que estas personas murieran por intentar desestabilizar el orden. En realidad, de lo que se trataba era de detenciones arbitrarias, asesinatos cometidos en la clandestinidad, torturas y todo tipo de vejámenes, ¿no?, contra la población civil. De hecho, uno de los casos más graves por los que estaba acusado Vicente Massot tiene que ver con la tortura y asesinato de 2 delegados
del gremio de la nueva provincia, que al parecer fueron entregados por el mismo Vicente Mazot, ¿no? El juicio contra Vicente Mazot había iniciado en 2014, pero en el 2016, cambio de gobierno de por medio, ¿no? Se le dictó la falta de mérito, ¿no? Por lo tanto, Vicente Mazot está libre ya no está procesado, a pesar de que el fallo fue apelado. Esto tiene que ver mucho con la línea que se ha seguido con este gobierno desde el mismo 2015. El mismo Mazot, no Nicolás Mazot, como diputado nacional, en el primer 24 de marzo que estuvo como diputado, fue uno de los que posó con un cartel que decía: nunca la interrupción del orden democrático y nunca más el negocio de los derechos humanos. Esto es una aberración. Realmente acusar justamente la idea del negocio y los derechos humanos tiene que ver sobre todo con querer tapar con la mano lo que fueron los crímenes de la humanidad y sus cómplices. Y además recordemos que posó con todo el bloque PRO en la Cámara de Diputados. No sé si había también diputados de la UCR, lo cual sería bastante doblemente vergonzoso teniendo en cuenta los juicios que promovió el radicalismo con Alfonsín los primeros años. Después sabemos que vinieron las leyes del perdón, pero por lo menos parte del bloque que integra el oficialismo en el Congreso, bueno, al menos la UCR debería haberse pronunciado de alguna manera en respecto del supuesto curro de los derechos humanos. No, pero la UCR en bloque en ningún momento se pronunció contra todas estas ideas del gobierno, justamente. Eso es lo tremendo. También está el tema de que durante el kirchnerismo se realizó esta verdadera reparación histórica que fueron los juicios por los derechos humanos, que, como vos decías, a partir de las leyes de punto final y obediencia debida y los indultos del menemismo habían quedado atrás. Con el kirchnerismo se estaba avanzando justamente en pos de alcanzar lo que sería la complicidad civil. Cuando se realizan, esto lo puede explicar mejor un jurista, pero brevemente, cuando se avanzó con los juicios por los delitos de lesa humanidad, en primer instancia esto iba sobre todo a los comandantes y a los miembros de la Junta. Por suerte, podemos decir, Videla falleció en una cárcel común, como debería haber sido. Luego los militares de menor rango. Y por último venía la cuestión de la complicidad civil. El problema es que con el cambio de gobierno, todo lo que es el tema de la complicidad civil quedó en suspenso. Y va a seguir en suspenso mientras gobiernen estos señores, porque la idea de una justicia independiente es una ilusión. Y justamente las presiones del Poder Ejecutivo, así como lo vemos con la persecución y los presos políticos, también van en pos de volver para atrás en lo posible con lo que había sido la política de derechos humanos. Tenemos que pensar que se le dio prisión domiciliaria a Checolat. El Checolat, que es el responsable de uno de los episodios más trágicos, como pudo ser la noche de los lápices, y el responsable de la desaparición de Jorge Julio López. Pero bueno, el Checolat está en su casa, tranquilo, pero hay 30.000 compañeros que no lo están. Ahora, no podemos perdonar y olvidar cuando los mismos responsables, en su mayoría, están vivos. Esto que hace Nicolás Mazot, de llamar a una reconciliación, a un perdón, es una aberración. Y no solo es una aberración, demuestra justamente el carácter que tiene la línea ideológica de este gobierno. Mazot es el líder del bloque del PRO, y como tal, como vocero, expresa justamente la ideología de todo un gobierno. En lo personal, yo obviamente apoyo el ataque que han hecho los organismos de derechos humanos y distintos diputados a las declaraciones de Mazot.
pero dentro de la línea oficial del gobierno hay justamente un aval tácito a lo que pasó en los 70 y un aval explícito a lo que es la represión en general. Esto no podemos desligarlo de los episodios de los últimos días a partir del caso de Chocobar, ¿no? Justamente que el mismo presidente y la ministra de Seguridad reivindiquen el accionar de un policía que actuó ni siquiera con exceso en una situación de defensa, sino justamente en un asesinato a sangre fría. Expresa justamente que a estos hombres les encanta la gente de uniforme, les encanta las armas y sobre todo les gusta reprimir, porque sin represión no podés sostener justamente un gobierno que es contra el pueblo, y las políticas de ajuste se verían impedidas, quiero creer, ¿no? Por los movimientos sindicales, el movimiento de los trabajadores. Si bien es cierto que algunos miembros de la burocracia sindical prefieren juguetear con el gobierno antes que ir a una confrontación. Pero bueno, o sea, ya todos los conocemos y ya hemos escuchado otras declaraciones de ellos. Sí, yo también creo que, bueno, por un lado, también se puede ver como un triunfo del campo nacional y popular el hecho de que el gobierno o funcionarios del mismo no puedan reivindicar abiertamente la dictadura. A mí no me cabe ninguna duda de que gente como Mazot en su ámbito privado debe reivindicar mucho más la dictadura de lo que hace en el ámbito público. Me parece un triunfo que no lo puedan decir, que al menos sea políticamente incorrecto decirlo. Me parece que es un triunfo histórico del campo nacional y popular. Ahora, evidentemente, eso no alcanza. Si aún así pueden hablar de reconciliación, como vos decías, equiparando dos cosas que no se pueden equiparar, como son los crímenes de Estado con los crímenes que puede haber cometido en ese momento otros organismos, digamos, o la lucha armada, la guerrilla, ¿no es cierto? Organizaciones armadas es el término más apropiado. Sí, es que no hay un punto de comparación, porque hablamos, por un lado, de organizaciones civiles, ¿no? Y del otro lado hablamos del Estado, que justamente prefirió actuar en la clandestinidad. Por eso no son comparables. Exactamente. No son comparables ni cuantitativa ni cualitativamente en ninguno de los aspectos. Cuando, por ejemplo, CELTA-IB, que es justamente el Centro de Estudios Legales sobre Terrorismo y Violencia en Argentina, publica la lista de los asesinatos por el terrorismo, justamente las cifras, si no me equivoco, en asesinatos, en actos terroristas, no alcanzan a 2.000 personas. Sí, y además uno puede decir mal llamados terroristas, porque lo que se dice terrorismo es crímenes con fines políticos y que buscan infundir terror en la población, es decir, que tienen víctimas aleatorias, que puede ser cualquier civil sin ninguna distinción específica. En cambio, en general, las organizaciones armadas tenían blancos específicos, ¿no? Militares o hijos de militares, bueno, en general militares, algunos casos en que también hubo de víctimas familiares de militares que fueron, creo que, digamos, ¿cómo decir? No era el blanco específico de aquel ataque, pero sufrieron las consecuencias. Pero eso no creo que se pueda decir que es terrorismo como si fuera la ETA o Sendero Luminoso o etcétera, otras organizaciones armadas en otros países que sí que tenían víctimas al voleo. Exactamente. Acá, en todo caso, las organizaciones armadas tuvieron justamente objetivos concretos que tenían que ver, la mayoría de las veces, con los miembros de las fuerzas represivas, empresarios, sobre todo de firmas transnacionales. Claro, no hay que olvidar, por ejemplo, que fue el secuestro de Bungie Bon. Pero no es comparable a lo que es el accionar del Estado, porque el Estado podría haber juzgado a esas personas y prefirió justamente asesinarlos en la clandestinidad. Y no solo asesinarlos, sino la utilización de la tortura, que es uno de los crímenes más terribles que se pueden hacer, sobre todo si se realiza de manera arbitraria, porque se detenía a cualquier persona, no solo a los miembros de las organizaciones armadas. Y esto tenía que ver mucho con justamente
digamos, destruir el movimiento obrero. Sí, Bien, sí, acá justamente se reportan, si no me equivoco, 1.700 asesinados, según Victoria Villarruel, que es la presidenta del Centro de Estudios Legales. La mayoría, en realidad, pertenecen a miembros de las fuerzas de seguridad que estaban de civil, pero que cuando no estaban de civil, o incluso a veces de civil, practicaban torturas y asesinatos y detenciones clandestinas, no solo durante la última dictadura, sino también durante la dictadura de Onganía. No es comparable, ni cuantitativa ni cualitativamente. Por un lado, estuvieron los que decidieron seguir el camino de la lucha armada, ¿no? Por justamente la idea de la construcción de la patria socialista. Del otro lado están los que montaron una estructura de campos de concentración, como dice Pilar Calveiro, y prefirieron justamente el asesinato sistemático, la desaparición forzada de personas, y todo para encubrir políticas económicas antipopulares y del movimiento obrero. Sí, obviamente, como ya sabemos, lo grave del terrorismo de Estado es que la clave de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad es que cuando el Estado los comete, uno no tiene que recurrir, ¿no? Si a mí me roban, ¿yo a quién recurro? A la policía. Si asesinan a un familiar o amigo, uno a quien recurre, denuncia ante la justicia o la policía. Ahora, si es la propia justicia, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas las que cometen los crímenes, uno a quien recurre, ¿no? Obviamente, como ya es obvio, ese es el punto clave, pero parece que a gente como Mazot eso no se lo acuerda frecuentemente. Pero además hay todo un ataque justamente, por ejemplo, para pormenorizar, ¿no? Y, digamos, no solo pormenorizar, pero tirar abajo lo que había sido la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Ese ataque constante, por ejemplo, a Ale Bonafini o a Estela de Carlotto, dan por tierra con lo que fue el valor y los ovarios de esas mujeres, porque había que ir a protestar en ese contexto, sabiendo que a quién podías reclamar. Y sin olvidar que las primeras madres y abuelas de Plaza de Mayo fueron torturadas y desaparecidas. Pero todo esto tiene que ver con esa línea de gobierno, porque lo quieran admitir o no, se parecen mucho y algunos apellidos se repiten. Sí, exactamente. Y lo mismo pasa cuando la ministra Patricia Bullrich ataca el informe que presentó la Correpi justamente sobre el aumento de la represión durante el gobierno de Mauricio Macri. No se está saltando, pero en los últimos días la Correpi justamente a partir de cierre del 2017 presentó otro informe con los muertos por la violencia estatal del gobierno macrista. Y Patricia Bullrich justamente los desmintió, entre comillas, y dijo que no tienen los nombres, que muchos de esos están vivos, y justamente desde Correpi les dijeron que ellos tenían la lista y la podían presentar en cualquier momento, y que si la ministra se anima, que busque y nos muestre cuáles de esos asesinados están vivos. La misma Bullrich que integraba Montoneros en los 70, ¿no? Por otro lado, recordemos el fanatismo del converso, por otro lado, la misma Bullrich cuyos compañeros desaparecieron o terminaron asesinados en su mayoría, menos ella. Ah, bueno, ahí hay otra gran polémica que sí, no me voy a meter, pero sí, bueno. No vamos a acusar de nada, pero sospechas son sospechas. Sí, es verdad. Bueno, Pablo, nos estamos quedando sin tiempo. No sé si hay algo más que quieras agregar. No, yo creo que sobre todo lo que hay que tratar de hacer en estos momentos, lo mismo pasó cuando fue el caso de la desaparición forzada de Santiago. Hay que luchar por evitar que ellos se queden con las únicas campanas y puedan
asegurar, ¿no?, una y otra vez que la represión es algo que hay que naturalizar, que la violencia estatal solo es contra desestabilizadores, subversivos, y que en realidad es una etapa más necesaria para el ajuste al pueblo. Exactamente, como pasó hace 40 años, ni más ni menos, como acabas de decir. ¿Cómo pasa ahora? Bueno, Pablo, te agradecemos entonces la comunicación y estaremos hasta la próxima vez con algún otro artículo que desmenuzar y deconstruir. Muchísimas gracias, Javi. Bueno, hasta la próxima. Era justamente... Saludos y hasta el próximo viernes, en lo posible, o el subsiguiente. Bueno, ojalá, esperemos. Bueno, entonces decíamos, era Pablo de Hay que dejar de robar con piña por 2 años, quien pasó con su columna de esta semana.